Hola a todos, me da gusto verlos de nuevo en este nuevo video desde México, en la región de Chiapas. Hoy a mi lado está Víctor Damas Hernández, quien es un guía arqueológico muy conocido en Palenque. Víctor nos va a contar una historia de supervivencia. Son hechos que ocurrieron hace unos 50 años y son hechos reales. Verán, es una historia que está llena de enseñanzas. Me llamo Víctor Damas Hernández y empecé a trabajar en arqueología, en historia y en la naturaleza. Antes de llegar a Palenque fue un poco difícil, con avionetas en el mercado, mucho jugo para llegar a Palenque. Y en el año 1975 llegué a Palenque en Coupé de París. Y fue ahí donde conocí la supervivencia. Para guiar en Palenque, soy palenque y empecé a trabajar en arqueología. Y antes de llegar a Palenque, empecé en arqueología y empecé a trabajar en arqueología. Tomamos el vuelo a Palenque, a Bonampak. El vuelo dura 45 minutos, llegamos a Bonampak. Sacaron los objetos del avión, le pagaron al piloto y el piloto regresó a Palenque. El programa es hacer la visita a Bonampak y tomar fotos y todo eso. Y estábamos acostados en la casa de los arqueólogos en Bonampak. Los próximos días, el lunes, empezamos la caminata allí. En Yaxchilán hay un pequeño chamán de los chitleros. Los chitleros son los grupos que raspan los árboles para sacar la savia y hacer los chicles. Y estuvimos caminando los días lunes y martes. Después, la mujer dijo que habíamos cambiado de idea. Él me dijo que íbamos a salir de los chamanes y que íbamos a pasar todo derecho. Él me dijo que ahí estaba la brújula y el señor miraba el mapa topográfico y yo paso primero. Luego el señor, luego la esposa de él. Y estábamos metidos en la vegetación densa, como aquí. Y después de 30 minutos, el señor pregunta, ¿dónde está la brújula? Y la señora dejó caer la brújula. Y estuvimos perdidos. 8 días. 3 días estuvimos perdidos en el mismo lugar. Y 5 días sin una buena dirección. Y teníamos carne prevista para 3 días. Y después de 5 días no había nada para comer. Porque después se ocupan de la vegetación, como aquí. Y nos comieron, chapail. Las chives son palmas. Una tienen espinas y las chives eso alisa. Estábamos cocidos, las frutitas. Y para ver, no hay manantial, no hay río. Y corté una liana para ver el agua. Estuvimos perdidos días. Y el problema para mí es que cada noche llegaba muy cerca de nosotros. 2 o 3 jaguares ofrecen comida. Déjenme que duermen 2 o 3 horas como máximo. Y después, el resto de la noche, detuve a los jaguares porque venían a ofrecer comida. Nos encontraron acurrucados por los jaguares, los jabalíes salvajes, los armadillos, las cabras, muchos animales y serpientes de monte, las serpientes, las corales y grandes tarántulas. Las personas duermen en la hamaca. A nosotros nos pusieron en plástico para evitar la lluvia. Y así, 8 días después, salimos. Soy una pequeña marca de las personas que fueron cazadas. Y seguí ese pasaje, y así, salimos 8 días después. Luego tomamos los caminos correctos. Estamos completamente perdidos. Y después llegan las personas que 3 días antes se fueron a Guatemala para comprar el azúcar, los cerillos, el petróleo. Y éramos manos. Saldremos después, ellas dicen. ¿Eres tú el jefe de la guerrilla guatemalteca? Y yo les expliqué que estábamos de turistas. Y las personas dicen, no, ¿eres tú el jefe de la guerrilla guatemalteca? Luego no entienden ni creen nada.
Después tengo la ciudad. Estábamos perdidos por el duende. Después de que expliqué que el duende nos perdió, ellos entienden que tenemos turistas. Comenzaron a caminar con nosotros y nos fuimos por cerca de 3 kilómetros y empezamos a llegar al pueblo de él y nos ayudaron. Tortillas, laricó, pimán y surf. Comimos muy bien porque 5 días antes no habíamos comido. Eso fue en 1975. La pareja venía de París. Después de que salimos, me dijeron que se ofrecieron a dar el paseo todo derecho para poner la expedición en el libro de récords Guinness. Eso le ayudó. ¿Por qué proponemos un trato directo con la brújula? Usé estructuras especiales de Godard, así para la jungla, y para el francés usé tenis y estructuras con piel de vaca. Así, y me vestí con mi cabuye para protegerme de la lluvia. Y las personas están completamente asustadas, porque él dijo que iba a morir en la jungla. Y conocí en la jungla el olor de la sangre, el olor de serpiente, y en el estanque sentí el olor de serpiente. No dije nada porque si lo digo no funcionan. Las serpientes suenan y silban y dan un olor como a pescado. Eso identifiqué que la serpiente pasó. Está muy cerca de nosotros. Y no dije nada porque si lo digo no funciona. Están completamente asustados. En esa época había el paseo para Bonaparte y Jacques Chillan, las personas llevadas allá, y de niño uno de los bolsillos y la brújula. Y traje la Mac, un plástico para proteger de la lluvia y los machetes. Y bueno, el alma, para hacer una luz muy tenue. Así es como se hace. Y luego la Mac, los machetes y las hojas muy fuertes. Según el ánimo en la noche, porque la base se volvió oscura. Y en la selva, si no tienes buena luz, los animales se acercan mucho y no ves nada. Y así, cada noche que sales, 2 o 3 jaguares hacen ruido con los machetes y se van. Después de 2 o 3 horas, después vuelven otra vez. Y eso. El problema para mí es que no duermo, porque si todos dormimos, ellos nos van a comer. Eso me halaga en Suecia, en Cannes. En esa época había mucha vegetación. Después llegó la compañía que se encargó de la vegetación para salir de la jungla. Los cedros rojos, el anacardo, los cansanes de madera, preciosos, manteniendo solo el nombre de la vegetación, la selva. La candona avanza para hacer bailar. Y escuché que allá muchas personas se pierden así, o un día o 2 días. En esa época se probaba todo. La carne yo la preparo, las espinas de pescado, las latas para tomar Coca-Cola, el agua mineral, todo en botella y para comer todo. La carne seca. Un montón de frascos falsos que se ríen. Y después de que dibujamos la carne, no había nada para comer. Y nos comieron durante 5 días. Yo estaba completamente perdido. Corté los tibets. Era una hoja parecida a los chapéis. Y era más pequeña y sin espinas. Dan frutos. Se cortaba, se abría y se comía con pequeñas salas. Y para beber, corté mucha carne para recolectar el agua. 1 o 2 litros. Y usábamos café, azúcar y leche. Así era como bebíamos.
A la gente le gusta sacarte. Salió y... No están enamorados yo. Y completamente perdió el contacto. Nunca. ¿Qué pasó? Y son personas más o menos entre 50 y 60 años de edad. Tenía 25 años en ese entonces. Entonces, ahora vamos a hablar de este episodio donde Víctor Damas era guía de supervivencia en la selva de México y que ocurrió en 1975. Entonces, cuando hacemos retroalimentaciones de experiencias, generalmente las clasificamos en tres grandes categorías. Primero está lo humano, todo lo relacionado con las personas, todo lo que tiene que ver con el equipo y todo lo que tiene que ver con el entorno. Entonces, comencemos por lo humano. El primer problema relacionado con lo humano es el problema de los múltiples tomadores de decisiones. Tienes un momento, la decisión de cambiar la ruta y atravesar el bosque en un rumbo directo. Entonces, hay que saber que en un entorno hostil, la cadena de mando debe estar muy bien estructurada. Debe haber coherencia en las órdenes. Ahí había 3 personas y un guía. Era el más experimentado y debió haber manejado la situación de la A a la Z. El hecho de tener varios responsables de tomar decisiones crea problemáticas. Estuvieron ahí desde el principio y en la raíz de todos sus problemas. La segunda problemática que encontraron, y que tiene que ver con lo humano, fue el encuentro con los mexicanos en la selva, quienes finalmente los salvaron. Entonces, Víctor Damas me lo dijo desde el principio, la gente los tomó por rebeldes guatemaltecos y querían matar al parisino, en particular al parisino. Así que fue gracias a Víctor Damas quien les contó, porque él conocía las creencias y las ideas de la gente que encontraron. Fue gracias a la negociación que logró salir de ahí, pero estuvieron a nada de no lograrlo. De ser ejecutados en pleno bosque no era muy fácil. Entonces se puede ver claramente que en la naturaleza, si tienes conocimientos fundamentales, podrás salir adelante bastante fácilmente. Muchas cosas son previsibles. En cambio, el factor determinante, el factor que se abre, que es el más peligroso, el más impredecible, es el factor humano. Es la persona que vas a encontrar. Tercer punto, Víctor Damas comenta que nadie le escribió ni volvió a contactarlo. Así que ahí no hay que esperar otra cosa. Tienen a los bomberos, los rescatistas marítimos, etc. Ellos lo saben perfectamente. Cuando salvas la vida de alguien, tienes un 5% de probabilidad de que esa persona te lo agradezca. El 95% de las personas va a eliminar eso de su mente, van a entrar en negación y nunca los volverás a ver. El otro 5% te vamos a enviar una botella de champán cada año. Así que no esperes otra cosa en este tipo de situación. Generalmente ya no verás a la gente. Una última cosa es cuando Víctor Damas siente la presencia de serpientes a su alrededor. Entonces él lo sabe porque lo ha experimentado. Pero dado que la gente estaba en un estado de terror total y además debían estar cansados, eso debía ser un poco problemático. En el aspecto relacional, él prefirió no decirles nada. Y fue una decisión sabia. Cuando tienes personas que empiezan a tener miedo, asegúrate de que puedes manejar la situación. En ese momento es mejor no difundir el miedo ni los problemas de los que ni siquiera se dan cuenta. En cuanto al material, ahora, la gran categoría del material, entonces la primera observación que podemos hacer es que han perdido la brújula. En 1975 no tenían sistema de posicionamiento global, pero una brújula de respaldo habría sido útil. Se requerían al menos 2 brújulas. Entonces eso es lo primero. Luego llevaron comida para 3 días. Entonces eso, la comida para 3 días, tenían un viaje planeado para 3 días. ¿Está bien? Había un problema con respecto al fuego. No tenían nada para hacer fuego. Entonces no podían cocinar alimentos, no podían cocinar nada en la jungla. Aunque hay muchas cosas en la jungla que se pueden cocinar y luego de las cuales uno puede alimentarse, eso sin duda es un error importante. Solo tenían comida preparada, latas de conserva, etc. Se nota que tenían un equipo realmente muy rudimentario. En esa época no estaba tan desarrollado como hoy en día. El equipo no era tan técnico.
Evidentemente tenían una lona de plástico, una hamaca básica. Digamos que es aceptable, aunque hoy en día se puede hacer mucho mejor cuando se prepara bien una expedición. Debía tener cuerdas y soga, no lo dijo, pero es obligatorio para poner las hamacas y las lonas. Luego, en cuanto al calzado, entonces él tenía botas militares, así que tenía buen calzado, especialmente contra las serpientes, porque de todos modos en esas selvas el gran problema son las picaduras de serpientes, las mordeduras de serpientes, que realmente son lo más peligroso. Los demás animales en general huyen cuando uno llega. Y luego los parisinos, ellos llevaban tenis, tal vez la señora llevaba tenis y eso ciertamente es un poco ligero. Realmente tenían razón en ponerla en la parte de atrás. En cuanto al entorno ahora, entonces una primera reflexión fue la famosa decisión de irse en azimut brutal. Entonces lo recuerdo, el azimut brutal es cuando vas en línea recta por el bosque con una brújula o un sistema de posicionamiento global. Debes saber que avanzas en una proporción de 1 a 10 entre una persona que va a ir en azimut brutal a través del bosque y una persona que va a usar los senderos. Entonces hay que saber que en esos bosques a menudo hay senderos de cazadores, de recolectores, esos son los mejores. Pero también tienes los senderos, lo que llamamos senderos de monos, es decir, senderos que duran 20 metros, 30 metros a veces, 100 metros. Esos son caminos hechos por los animales que los usan, pero a menudo son fáciles de usar y vale la pena aprovecharlos. Entonces fue una mala idea. En principio les habría ido mejor si hubieran seguido por los senderos, claramente. La segunda reflexión trata sobre los jaguares. Entonces hay que saber que cuando estás en un entorno hostil, en grupo, lo importante es la resistencia del grupo. Hay que preservar al grupo. Entonces no se trata de sobrecargar a una sola persona y hacer que ella haga toda la guardia. En este caso, además, la más experimentada. Entonces, debieron haber organizado un turno de guardia y mantener un fuego encendido toda la noche, lo que les habría permitido evitar a todos los jaguares con bastante facilidad. Una o dos reflexiones más. Vieron muchos animales, pero como nos cuentan, no pudieron cazar. Entonces ahí, al estar de viaje, la caza es posible, pero efectivamente hay que estar armado. Ahí se necesita un arma de fuego, si no, no es posible. Es casi imposible atrapar animales fácilmente mientras se está de viaje. Entonces, lo último es que vemos que de todas formas cortaron algunas lianas. Entonces, debió cortar muchas, ¿no? Porque no es fácil. También hay técnicas, pero ellos ya las conocían. Tomaron chapail. Entonces, el chapail son pequeñas palmas espinosas que tienen pequeñas bayas. Dependiendo de la temporada, se pueden comer o se puede beber. El chivet también son pequeñas palmas. Entonces, ahí hay que conocer bien las plantas del bosque. Así que, cuando no las conoces, la base, la técnica es concentrarse en las palmas y los bambús. Los helechos, eventualmente, casi todos los helechos son comestibles, especialmente las hojas jóvenes, solamente los brotes tiernos. Pero bueno, hay muchos en el bosque, muchas variedades que generalmente son comestibles, hay que probarlas. Tienen lianas y bambús para el agua. Los bambús en general, incluidos los brotes, son buenos. Si encuentran, no siempre hay. Tienen todo tipo de palmas. Solo hay una cuyas bayas son tóxicas y aún así no son mortales. Pero la mayoría de las palmas, ya sea en la parte del cogollo, lo que llaman el cogollo, en el tronco, en los brotes, todo eso generalmente es muy comestible. Bueno, ya hemos terminado este repaso de la experiencia. Espero que haya sido enriquecedor. Lecciones para ustedes y les digo hasta pronto para un próximo video.